Gloria a Dios, aleluya, amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Les saluda su amigo el pastor Bernardo Ríos. Es un privilegio para mí poderme dirigir a ustedes por este medio. Quiero enviarles un abrazo, enviarles un caluroso saludo a todos los que, pues ya en esta mañana, ¿verdad?, en la comodidad de sus hogares, están ahí listos para participar de esta enseñanza el día de hoy. Damos gracias a Dios porque a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, tenemos esta oportunidad de seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Y bueno, nosotros como iglesia comenzamos una serie en el mes de enero, la serie de Romanos, y bueno, gracias a Dios hemos podido seguir predicando a pesar de lo que está pasando en el mundo. El día de hoy quiero dar el tema número 16 y le quiero pedir por favor que nos acompañe allí en su Biblia, si puede. Si no, pues vamos a proyectar para que salgan en sus pantallas los versículos que vamos a leer el día de hoy. En Romanos capítulo 6, verso 8 al 14, esa es la cita que nos va a ocupar en este día. Ese es el análisis que vamos a estar haciendo de ese pasaje. Romanos capítulo 6, verso 8 al 14. Leemos la palabra, dice de la siguiente manera. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias por este día tan hermoso que nos has dado. Tu palabra nos habla tanto acerca de los días. Nos dice, por ejemplo, que nuevas son tus misericordias cada mañana. Tu palabra nos dice también que este es el día que tú has hecho para que nosotros nos gocemos, nos deleitemos en él. Tu palabra nos enseña, Padre, que los días son malos. Tu palabra nos habla de los días por venir, en donde todo será glorioso, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más muerte. Tu palabra, Señor, es tan maravillosa y tenemos la oportunidad de predicarla hoy. Te pido que me ayudes, me des entendimiento. Yo estuve, Señor, en mis capacidades humanas preparando este sermón, mis capacidades limitadas. Pero de aquí en adelante, Señor, ya yo me arrojo en tus manos y te pido que me ayudes a predicar tu evangelio en esta mañana. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en enero, por la gracia de Dios, comenzamos esta serie que se titula Romanos. Hemos ido llamando los temas, no nos hemos complicado mucho con los temas, simplemente empezamos con el tema Romanos parte 1 y hemos llegado ya hasta el día de hoy, gracias al Señor, a Romanos parte 16. Le doy gracias antes de empezar a analizar este mensaje por mantenerse en sintonía. Quiero que sepa que Dios nos permite seguir predicando el evangelio en estos tiempos por estos medios. En su momento, el apóstol Pablo estuvo aislado de la iglesia. Hablando de iglesia, me refiero a los hermanos, debido a que estaba preso. Y en ese periodo de estar preso, el apóstol Pablo no dejó de predicar. O sea, su aislamiento
no fue un impedimento para que él siguiera predicando el evangelio. Estaba aislado, extrañaba a los hermanos y en su amor por la palabra de Dios y en su amor por seguir instruyendo a los hermanos, él siguió predicando por medio de cartas. Las cartas antiguamente, en los tiempos de Pablo, eran muy rudimentarias. No existía la tecnología de papel y de diferentes tipos de escritura o de plumas fuente o lapiceros o lápices que existen el día de hoy. Así que rústicamente en segmentos de cuero o consiguiendo quizás tinta y un pergamino con alguien en la cárcel, él buscó la forma de seguir predicando el evangelio, hermanos. Así es de importante la predicación del evangelio, es tan importante que nada la puede parar. Es cierto, por obediencia a las autoridades nosotros no podemos reunirnos y hay que someternos a las autoridades hasta ese punto donde no nos están diciendo a nosotros que dejemos de orar o que dejemos de leer la Biblia o que dejemos de creer en Dios, porque a esas cosas no nos someteríamos nunca. Pero entendemos que en estos tiempos es la voluntad permisiva de Dios que por una temporada no estemos congregados, no estemos reunidos. Ahora, ¿a dónde lo quiero llevar? Yo creo que si el apóstol Pablo buscó medios aún rudimentarios en aquel entonces para compartir el evangelio por su aislamiento en el cual él estaba, nosotros somos bendecidos el día de hoy que tenemos tantos medios para que este aislamiento en el que estamos, en donde no podemos estar unidos, juntos mejor dicho, porque unidos sí estamos, en el Espíritu estamos unidos, eso es una doctrina bíblica, estamos dispersados, estamos cada quien en sus casas, y hoy nosotros tenemos la oportunidad de compartir el evangelio por este medio, por el internet. Gracias a Dios por eso. El apóstol Pablo lo compartió en su aislamiento por medio de cartas. Nosotros lo compartimos el día de hoy en nuestro aislamiento por medio de estas transmisiones de internet. Y me gustaría que las tomemos en serio, que las aprovechemos, que guardemos un poco la compostura los siguientes minutos. Y si es posible que compartiera la transmisión también, porque es bíblico que nosotros también compartamos la bendición de la palabra con otras personas. A los colosenses les dijo Pablo que ellos compartieran su carta, la epístola, les dice, compartan, intercambien las epístolas con los laodicenses. Y la carta de los laodicenses, léanla ustedes, y la carta de ustedes colosenses, dénsela a los laodicenses para que ellos también la lean. O sea, era una especie de share en aquel entonces, compartir el evangelio para todos poder participar de la palabra de Dios. Y yo creo que si usted el día de hoy está a punto de recibir una palabra bíblica, una enseñanza basada en las escrituras que verdad va a ser de bendición, es también bueno que usted le dé share, verdad, y comparta la transmisión, porque Dios usa pequeñas acciones de nosotros para hacer cosas extraordinarias. Esta pequeña acción simple de usted darle share a la transmisión podría hacer que el evangelio llegue a una persona y que se arrepienta y que venga a poner su fe y confianza en Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, pues no seamos indiferentes. Yo creo que siguen siendo los métodos de Dios para nosotros seguir compartiendo el evangelio. Dios ha permitido que la tecnología avance. Bueno, la semana pasada, hermanos, iniciamos Romanos capítulo 6. Ya prácticamente tenemos un mes predicando a puerta cerrada. Todo el capítulo 5 lo vimos a puerta cerrada. Todo el capítulo 5 ustedes como iglesia no estuvieron aquí presentes. Fueron 3 temas, están en internet, véanlos por favor. La semana pasada iniciamos el capítulo 6 y bueno, va a ser otro capítulo que también probablemente va a ser completo a puerta cerrada los temas que le falten por venir. Y el día de hoy, hermanos, vamos a continuar con el capítulo 6 porque nos falta terminarlo. Y decidí retomar desde el verso 8, aunque la semana pasada lo vimos muy brevemente hasta el 10, pero yo decidí retomar desde el verso 8 para hacer una especie de recapitulación breve, tratando de traer otros conceptos.
y que siguiéramos, no perdamos el hilo de Romanos. Romanos es un libro muy importante, hermanos. Alguien se preguntará, ¿por qué el pastor no ha hecho una pausa mejor los domingos para hablar de otra cosa en estos tiempos difíciles que estamos pasando? Quiero decirle, hermanos, que precisamente en los tiempos peligrosos, una de las cosas que más debemos hacer es predicar precisamente el Evangelio de Jesucristo. Y no hay otro libro en la Biblia que nos presente más claramente el Evangelio de Jesucristo que el libro de Romanos. De hecho, hay eruditos que han dicho que si un cristiano se pone a estudiar concienzudamente el libro de Romanos y en oración y con la ayuda del Espíritu Santo, lo llega a entender lo mejor que pueda, se le abrirán todas las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, porque este libro es fundamental para entender el resto de la Biblia. Entonces, si alguien en estos días se ha preguntado por qué seguimos en Romanos, ahí está la respuesta. La respuesta es que si seguimos entendiendo Romanos, podremos entender toda la Biblia, y si entendemos toda la Biblia, conoceremos mejor a Dios, y si conocemos mejor a Dios, nuestra vida cristiana será una vida más fiel al Señor, más productiva en cuanto a nosotros hacer uso de los medios de gracia para crecer como cristianos y realmente dar la luz que tenemos que dar y ser la sal que tenemos que ser. Esta porción de Romanos, desde de capítulo 6, desde el verso 1 hasta el 14, el tema es uno. El tema es muertos al pecado. Por eso decidí retomar desde el de 8, porque están enlazados ambos temas. Hasta el 14 que vamos a terminar hoy, ese es el tema, muertos al pecado. Dijimos prácticamente en el tema pasado que las personas cuando nacen de nuevo mueren al pecado y viven para con Dios. Y que ahora ya no pecamos habitualmente como lo hacíamos antes de ser regenerados, porque antes pecar en nuestras vidas era algo automático, era algo habitual, sino que ahora solamente, porque es una doctrina también, pecamos ocasionalmente. Lo voy a demostrar con la Escritura conforme avancemos con la ayuda del Señor. Pero que cuando pecamos ocasionalmente, odiamos haberlo hecho. La razón por la que odiamos haberlo hecho es porque la Biblia nos enseña a nosotros que cuando nosotros nacimos de nuevo, fuimos revestidos de Cristo. Y la Biblia prohíbe entonces, o por lo menos ese es el mandamiento, y nosotros somos los que tenemos que acatarlo en el Espíritu Santo, que nosotros tomemos los miembros de Cristo de los cuales nosotros estamos revestidos y que los hagamos partícipes del pecado, que los pongamos a servir al pecado. ¿Por qué? ¿Por qué resulta doloroso hacer eso? Porque entendemos que Cristo murió por nosotros precisamente para librarnos del pecado, no para que nosotros viviéramos en el pecado o para que nosotros permaneciéramos en el pecado, que fue una palabra que usamos en el texto pasado y que significa que ya no vivimos permanentemente en el pecado. ¿Por qué otra razón nos duele pecar a los cristianos y odiamos pecar? Porque nosotros somos nuevas criaturas, somos nacidos del Espíritu Santo al igual que Cristo. Cristo Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, nos enseña que el ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás un hijo. Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo y eso es una figura de cómo la persona que es regenerada es concebido por el Espíritu Santo. Somos una nueva creación. Antes nacimos de carne y sangre, nuestro nacimiento biológico, pero en nuestro nacimiento espiritual Dios nos ve como nacidos del Espíritu Santo, como nuevas criaturas que ahora nosotros odiamos el pecado, aborrecemos el pecado. Cristo fue sin pecado precisamente porque Él fue concebido por el Espíritu Santo. Nosotros, después de ser regenerados y ser concebidos por el Espíritu Santo, odiamos el pecado, aborrecemos el pecado. Por lo menos esa debe de ser la naturaleza de un cristiano. Al igual que la creación fue un milagro asombroso donde el Espíritu Santo participó, nosotros sabemos que la Biblia nos dice que en el principio el Espíritu de Dios, ¿verdad?, se movía sobre las aguas. El Espíritu Santo fue un agente activo, poderoso, que trajo a existencia las cosas que nosotros vemos de la nada, ¿ok? De la nada. Fue una creación de la nada, sin la participación de la creación. La creación misma no participó en su creación,
sino que fue por obra del Espíritu Santo. Y esto habla de cómo un regenerado tampoco participa para nada en su nueva creación. Porque nosotros al ser nuevas criaturas significa que somos creados de nuevo, regenerados por el Espíritu Santo y no participamos en nada. Por eso creemos que la salvación es absolutamente por gracia, sin ninguna obra, de ningún tipo. Y la ilustración es esta, hablando de este punto, que así como en el plano físico ningún bebé tuvo nada que ver con su concepción, de la misma forma en el plano espiritual ningún regenerado tiene que ver nada con su concepción. Hablando físicamente, la ilustración es esta: un embrión cuando comienza a ser formado en el vientre de una mujer, ese embrión no tuvo nada que ver con su concepción. No participó absolutamente en nada para su concepción. Eso habla de cómo el Espíritu Santo a los regenerados también es toda obra completa de Él. Bueno, vamos a analizar entonces del verso 8 en adelante y vamos a seguir abundando más sobre cómo es esto de que nosotros al nacer de nuevo, en el tema pasado aprendimos algo bien interesante y bien importante, y es que cuando nosotros nacimos de nuevo, fuimos injertados en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo. Ese haber sido injertados, haber sido plantados en la muerte de Cristo, habla de que estamos muertos al pecado, y ese haber sido plantados e injertados en su resurrección, habla de que vivimos una nueva vida en el Señor. Verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Creemos que también viviremos con Él. Esto habla obviamente de la santificación. Eso fue el tema pasado. La vida de santificación del creyente, la cual entendemos, hermanos, y nosotros ya hemos hablado demasiado de la santificación, que es un proceso que se va completando en nuestra vida porque tenemos un modelo, tenemos un ejemplo. La Biblia llama a Jesucristo en este sentido nuestro varón perfecto y nuestro modelo por excelencia. Ahora, dice, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Viviremos con Él, automáticamente cuando lo leemos pensamos en la eternidad. Pensamos en que al morir vamos a pasar la eternidad con Cristo, y eso es verdad. Creemos en eso fielmente. Por eso el cristiano no vive en ese temor, o no debería de vivir en ese temor de la muerte, porque se supone que la muerte es el paso que nos lleva a los brazos de nuestro Salvador. Ahora, pero viviremos con Él habla más allá de ese viviremos con Él en la eternidad. Eso es verdad. Habla también de un vivir para Dios y un vivir para Cristo mientras estamos vivos en el cuerpo en esta tierra. Entonces son dos verdades acá. Viviremos para Él, sí, viviremos para Él en la eternidad, pero también viviremos para Él. Ya no vivimos para nosotros. Una vez que nosotros nacemos de nuevo, ahora nosotros vivimos para hacer la voluntad del Señor. La regeneración es una marca en nuestras vidas. Gálatas 6:17 nos dice esto. De aquí en adelante, dice el apóstol Pablo, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Prácticamente lo que el apóstol Pablo está diciendo es que a raíz de su conversión y su comisión, porque aprendimos aquí en Romanos que Pablo no solamente fue convertido por el Señor, sino que fue comisionado por el Señor para predicar el Evangelio. Pablo dice que eso lo dejó marcado para toda su vida. Me gusta cómo lo ilustra la palabra de Dios para todos. No tengo la cita, pero usted la puede ver en su casa, la misma cita, Gálatas 6:17, donde habla de una cicatriz que demuestra que ahora le pertenece a Jesús. Al leer esta traducción me vino a la mente algo así como cuando un ganado es marcado, es herrado para que se le ponga el logotipo, la marca del dueño o del rancho al que pertenece. Y esto habla de un sello profundo puesto en nuestras vidas para el día de nuestra redención, el día que nosotros fuimos regenerados. Y sabemos que este sello habla de propiedad. Pertenecemos ahora al Señor. Por eso es que Romanos 6:8 dice que nosotros, si morimos con Cristo, viviremos también con Él, vivimos para Él. Ya no hay otra motivación más grande en la vida de un cristiano.
cuya motivación más grande para vivir esta vida no sea Cristo, podríamos cuestionar seriamente su conversión. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de una marca que nosotros recibimos profundamente, más allá de una marca física, en el espíritu. Al ser nosotros injertados en su muerte y en su resurrección, estamos unidos con Cristo, revestidos de Cristo, concebidos por el Espíritu Santo en nuestra regeneración, del mismo modo que Cristo fue concebido en el Espíritu Santo para su concepción, en ese sentido. El verso 9 dice así: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Habiendo resucitado, el Señor venció al pecado, pero también venció otro enemigo, y ese enemigo es la muerte. Pero no solo la venció para él, sino que dice que al estar nosotros unidos en él, la venció para todos aquellos que estamos unidos en él también. Dice: la muerte no se enseñoreará más de él. Sabemos que en su momento, cuando Cristo estaba en la cruz y tenía sobre él todos los pecados del mundo, la muerte se enseñoreó de él por un corto periodo de tiempo, porque el Señor murió a causa no de sus pecados personales, sino de los pecados de los que había que redimir. Él muere, pero dice: ya no se enseñoreará más de él. ¿Por qué? Porque Cristo al resucitar, resucita con un cuerpo inmortal, con un cuerpo no más sujeto a envejecimiento, no más sujeto a muerte, no más sujeto a enfermedad, no más sujeto a debilidad. Toda la gente que resucitó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, excepto Cristo, todos los demás volvieron a morir, porque volvieron a resucitar con un cuerpo no glorificado. Por eso la resurrección de Cristo es única en su género. Es única en su género, porque Él es el único en toda la historia de la creación que ha resucitado con un cuerpo glorificado. Eso es lo que significa Colosenses 1:18. Veámoslo brevemente. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Sabemos que la palabra primogénito en su sentido estricto en la Biblia habla de orden cronológico, ¿verdad? El primogénito, el hijo primogénito en la Biblia era el hijo nacido primero, pero hay un segundo sentido de primogenitura que también habla no de orden cronológico, sino de orden de importancia. Y en este sentido, Colosenses 1:18 no quiere decir que Cristo fue el primero cronológicamente en alguna vez haber resucitado, sino que fue el primero en haber resucitado con un cuerpo glorificado y un cuerpo del que la muerte nunca se iba a enseñorear más. Entonces, eso fue la muerte y resurrección de Cristo. La muerte y resurrección de Cristo fue, yo lo pondría en estas palabras, como una especie de engaño para la muerte. Esa palabra engaño hay que ponerle comillas porque obviamente nunca hubo engaño en su boca, Cristo nunca engañó. Pero lo que quiero crear en tu mente es esta imagen. La muerte creía que con matar a Cristo, ella estaba teniendo la victoria. Pero en realidad resultó que la muerte, al matar a Cristo por el pecado, no de él, que estaba sobre él, por los de las demás personas, la muerte murió. Esa es la victoria. La muerte murió con la muerte de Cristo. Murió no en el sentido de que ya no morimos físicamente. Murió en el sentido de que al Cristo resucitar con un cuerpo glorificado y no poder volverlo a matar nunca más, y nosotros estar injertados en la resurrección de Cristo, con la cual Él venció a la muerte, nosotros podremos morir físicamente algún día, pero nunca moriremos eternamente. El pecado ya no nos ejecutará después de morir físicamente, porque muchas personas serán ejecutados a la muerte por el pecado en varios sentidos. En primer lugar, a causa del pecado vendrá la muerte física, pero después de eso habrá una segunda ejecución de muerte eterna a causa del pecado. Pero ¿para quién es eso? Es para los que no están en Cristo, porque los que estamos en Cristo vivimos bajo el poder de su resurrección, con la cual Él venció la muerte. Y la muerte no se enseñoreará más de Él, ni de aquellos que están injertados en Él, en su resurrección. Les pido su paciencia. Sé que es una doctrina que de repente nos desubicamos, pero manténgase, ponga atención. Es muy importante. Esta doctrina de que estamos unidos a Cristo es muy importante para nosotros como creyentes. Verso 10.
Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, vive para Dios. Murió al pecado. No hay otra persona que haya vencido al pecado en toda la extensión de la palabra vencer como Cristo. Desde el vientre Cristo era santo, fue concebido por el Espíritu Santo. Durante toda su vida de niñez, adolescencia, juventud, adultez, fue tentado y nunca cometió pecado. Y por último, derrotó al pecado levantándose de entre los muertos. Entonces, en primer lugar, esto habla aquí de que Cristo murió a la paga del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? La Biblia nos enseña claramente que la paga del pecado es muerte. Cristo murió a la paga del pecado para todos aquellos que creen en Él. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que satisfizo la demanda legal del pecado en favor de todos los que creen en Él. La paga del pecado es muerte. Los que creen en Él, esa demanda legal está satisfecha por medio de Cristo. Entonces no habrá muerte sobre nosotros. Nosotros somos seres eternos en ese sentido. Físicamente vamos a morir, es verdad, pero este cuerpo, cuando sea puesto en la sepultura o donde quede, ese cuerpo será preservado y será glorificado para volver a ser unido con la parte interna espiritual del creyente. En segundo lugar, Cristo murió al poder del pecado. Entonces, en primer lugar, murió a la paga del pecado. Satisfizo la demanda legal del pecado sobre los que creemos en Él. Y en segundo lugar, murió al poder del pecado. El pecado no pudo con Cristo, no lo pudo vencer, ni en vida ni en muerte, porque Él resucitó. Y entonces esto quiere decir que el pecado ha perdido el poder en aquellos que estamos injertados en Él, en aquellos que estamos revestidos en Él, en aquellos que hemos sido concebidos y regenerados por el Espíritu Santo como Él. Y esto aplica a tanto cristianos maduros como inmaduros. Por eso la santificación, decíamos la semana pasada, la santificación es un proceso que inicia exactamente un segundo después, podríamos decir, o milisegundo después de la justificación. La justificación y la santificación son hermanos gemelos, van juntos, son inseparables. Si hay justificación verdadera, porque una persona ha nacido de Dios por el Espíritu Santo, inmediatamente comienza la santificación. Aunque tú de repente veas que la persona no es muy madura, porque no conoce mucho la Escritura, porque de repente le falta ir creciendo en entendimiento de doctrina, en su trato con los demás, en su carácter, pero no importa. La santificación es algo que es demandado tanto de cristianos maduros que tienen años en el Evangelio, como de cristianos, maduros, desde cristianos maduros que tienen años en el Evangelio hasta cristianos inmaduros recién convertidos. ¿Por qué? Porque desde el momento que fueron justificados es necesario que haya empezado un proceso de santificación. Dice, al pecado murió una vez por todas, es decir, fue una victoria aplastante, hermanos, sobre el pecado. No tiene que morir más Jesucristo para volver a vencer al pecado. Lo venció una vez y para siempre, muriendo en esa cruz del Calvario, donde la ira del Padre se derramó sobre el Hijo. La Iglesia Católica hacen ellos le llaman presentificación a la misa, de una especie de traer desde el pasado, traer de hace 2000 años al presente, una presentificación, dicen ellos, porque a veces los protestantes los acusamos de estar repitiendo la muerte de Cristo. Ellos dicen, no lo estamos repitiendo, lo estamos presentificando, es decir, trayendo al presente para que las demás personas puedan entenderlo. Pero realmente, hermanos, Cristo venció al pecado en la cruz del Calvario, no en la última misa católica ni en la próxima misa católica. Murió una vez, dice, por todas, y derrotó entonces al pecado. Ahora, así como Cristo, aquí hay una enseñanza para nosotros, los que estamos unidos a Él. Recuerda, esta enseñanza la estamos viendo así. Lo que aplica a Cristo aplica a nosotros. ¿Okay? En algunos sentidos, porque obviamente Él es Dios, nosotros simplemente somos criaturas regenerados. Pero si Cristo murió una vez por todas, esto habla de que nosotros también morimos al pecado una vez. Y esto es importante aclararlo. Solamente se muere al pecado una vez. El viejo hombre muere solamente una vez. El viejo hombre
Dijimos la semana pasada, no hay que estarlo como matando cada 8 días, cada domingo. No, cuando pecas es el nuevo hombre no perfeccionado. Eso yo creo que nos quedó claro la semana pasada. Porque mucha gente cree que cuando un cristiano falla es porque el viejo hombre está actuando. No. Nosotros, así como Cristo murió una vez, morimos también una vez. Por eso no creemos en que el cristiano puede ser reconvertido. El cristiano no puede ser reconvertido. Que digamos que, se convirtió al Señor, luego cometió un pecado y hay que hacer una oración por él para que se vuelva a reconciliar y vuelvan a ser de nuevo. De hecho, hay movimientos evangélicos que hasta acostumbran llevar a sus miembros cada 3-4 meses a un retiro espiritual o a un encuentro con el propósito de que se vuelvan a convertir o que vuelvan a ser liberados de los demonios del pasado, que ya habían sido liberados una vez más. Eso es absolutamente errado y contradice la doctrina de la justificación, que sucede una sola vez. Porque de la misma manera que en lo natural un bebé no nace muchas veces, nace una vez. De la misma forma, un cristiano no necesita 3, 4, 5, 6 conversiones a lo largo de toda su vida para asegurarse de que sí nació de nuevo. ¿Por qué? Porque el viejo hombre murió el día de la regeneración. Murió en pasado y está bien muerto. En cuanto vive, para Dios vive. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Cristo vivió toda su vida para Dios. Toda su vida para Dios. Pero hubo un momento en que el pecado del mundo estaba sobre él. Y en ese momento Cristo gritó en alta voz: Elí, Elí, lama sabactini. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y hubo un lapso entonces de tiempo breve en que el pecado estaba sobre Cristo. Y pareciera como que en ese momento Cristo no estaba viviendo para Dios. Cristo había vivido toda su vida para Dios, pero en ese momento hay una especie de abandono breve y temporal. Pero en cuanto ahora vive, después de ser resucitado, no hay absolutamente nada que separe al Hijo del Padre. Ascendió al cielo, dice la palabra. Está sentado a la diestra del Padre. Intercede por nosotros. Si Cristo vive para Dios después de su resurrección, entonces nosotros vivimos para Dios después de haber sido resucitados en la regeneración. En pocas palabras, si usted quiere agarrar algo de esta recapitulación que estoy haciendo de estos versos 8 al 10, usted tiene que agarrar lo siguiente. Así como Cristo murió y resucitó, al estar nosotros unidos en Él, nosotros también estamos muertos al pecado y ahora vivimos para Dios. En resumen, eso es lo que estos versos 8, 9 y 10, que son 3, nos hablan. ¿Cómo sé que esta conclusión es verdadera? El resumen de estos 3 versos, 8, 9 y 10. ¿Cómo sé que mi conclusión es verdadera? Porque es exactamente lo que nos confirma el verso 11. Lo leemos. Dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí está la confirmación de lo que estamos diciendo. Esa palabra así también, esa frase así también es una transición entre el verso 10 y el verso 11, como diciendo todas las verdades que les acabo de enseñar desde el verso 1 hasta el verso 10, entonces así ustedes también considérense muertos al pecado, porque de estas dos verdades es de las que les he estado hablando. Están muertos al pecado y vivos para el Señor. Alguien diría: pastor, ¿será tiempo de que estemos hablando la doctrina del pecado? Decía yo en mi introducción que es tiempo de predicar el evangelio. Y es muy importante entender que la doctrina del pecado es parte fundamental del evangelio, de la salvación. Porque eso es el evangelio. El evangelio son 2 noticias. La primera es mala, que todo mundo nace destituido de la gloria de Dios porque somos pecadores en Adán. Eso es el evangelio. Y la segunda, la buena noticia, que es parte del evangelio, es que ahora nosotros, por estar en Cristo, podemos tener vida eterna. Porque precisamente Él vino a hacer todo este trabajo de morir a la paga del pecado y de morir al poder del pecado, para que los que estamos en Él también estemos muertos a la paga del pecado y muertos al poder del pecado. Es bien importante, es tan importante esto del tema del pecado, que yo me voy a tomar la libertad en la siguiente porción del sermón de hablar de algunas posturas equivocadas acerca de esta doctrina del pecado. La doctrina del pecado es toda una ciencia, hermanos. La amartiología se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver con el pecado porque es muy importante. Es una doctrina quizás muy olvidada y muy poco enseñada y muy mal comprendida precisamente por eso. Porque se enseña tan poco en las iglesias que mucha gente tiene posturas tan erróneas acerca del pecado.
Por ejemplo, esa postura de que un cristiano al pecar tiene que volverse a convertir y volver a hacer una oración para volver a aceptar a Cristo en su corazón, viene de allí, viene de no entender la doctrina del pecado. Así que en los siguientes minutos quiero tomarme el tiempo para explicar así brevemente algunas posturas erróneas. Por ejemplo, está la postura de la supergracia acerca del pecado. Uno de sus máximos expositores fue fue un consejero de una familia apoderada en Rusia. Este consejero se llamaba Rasputín, su apodo era el monje loco. Y este hombre, abusando de la gracia, decía que ser un pecador normal no era bueno, que para darle más gloria a Dios era necesario ser un pecador extraordinario. Hay versículos en el libro de Romanos que si nosotros no tenemos cuidado de cómo entenderlos, pareciera dar a entender que Rasputín tenía razón. ¿Por qué? Porque en el libro de Romanos, en el capítulo 3, usted lo puede leer en su casa después, Pablo explicó que la incredulidad de algunos judíos no había anulado la fidelidad de Dios. No había anulado la fidelidad de Dios. Al contrario, la incredulidad de algunos judíos había revelado la fidelidad de Dios. Y basado en ese mal entendimiento de esos pasajes, dijeron, bueno, si mi pecado resalta la justicia de Dios, si mi injusticia resalta la justicia de Dios, entonces vamos a pecar. Y al parecer en Roma se había llegado a creer esta postura a una considerable dimensión. ¿Por qué Pablo dijo eso en Romanos o dio a entender eso en Romanos? Le doy un ejemplo. Lo hizo para explicarles a las personas que Dios había hecho una promesa a Israel como nación y que Dios, al ser fiel a sus promesas, iba a cumplir esa promesa. Y que esa promesa no iba a ser anulada por algunos apóstatas en la nación, sino que Dios iba a tener un remanente de personas fieles. Y por ejemplo, un claro ejemplo, lo vimos en un tema pasado, es el tema de Elías. Elías era el único profeta, creía él, que no había doblado sus rodillas ante Baal. Y el Señor le dijo, no, yo tengo 7,000 personas que no han doblado su rodilla ante Baal. Dios tenía un remanente de personas fieles en una nación donde la mayoría eran apóstatas. Pero los enemigos de Pablo habían torcido esta enseñanza porque dijimos el tema pasado que enseñar la gracia de Dios, enseñar la salvación por gracia, siempre te acarrea enemigos, y esos enemigos son muchas veces aquellas personas que creen que están guardando la ley al pie de la letra, que te acusan de antinomianista, te acusan de ser un enemigo de la ley de Dios y dicen, bueno, este predicador dicen va a ser muy pequeño, porque hay un versículo que dice en Mateo, ¿no? Que el que diga, el que enseña a no guardar estos mandamientos, así será muy llamado muy pequeño en el reino de Dios. Pero realmente están errados y es una mala interpretación de las Escrituras. La salvación nunca ha sido por la obediencia a la ley. La salvación siempre ha sido por gracia. Y vamos a ver un verso donde entonces a los enemigos de Pablo usaban para decir eso. El verso en Romanos 3:5 dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Hablo como hombre? Ahí está, esos son los versos que usaban para decir que Pablo estaba enseñando una supergracia en donde ahora tú habías sido salvo por gracia y una vez salvo tú podías vivir una vida en pecado. Porque si la salvación no era por obras, no tenías que hacer ninguna obra para retener la salvación, en el mal entendimiento de las personas. Porque mucha gente tampoco no entiende cuál es el papel de las obras en la vida del cristiano. No lo entienden, y todo esto viene de un mal entendimiento de la doctrina de la salvación, la justificación, la santificación y la doctrina del pecado. Pero en el verso siguiente, que no lo traje, pero usted lo puede ver ahí en su Biblia, Pablo contesta enérgicamente, en ninguna manera. La forma más enérgica en el griego de decir no, absolutamente no. Es que el pueblo había entendido lo siguiente, lamentablemente los judíos habían llegado a entender que por el simple hecho de ser descendientes de Abraham iban a recibir un trato VIP de parte de Dios. Pero eso realmente nunca fue así. Dios había prometido a la nación como un colectivo, pero eso no eximía de que los rebeldes recibieran su castigo. Por eso Coré y a toda su familia se los tragó la tierra. Por eso vemos juicios tremendos sobre muchos israelitas. Entonces no era que la injusticia de ellos revelaba la justicia de Dios. No era así como ellos lo entendían.
Pero para pasar a otra postura, esta postura que vimos de la supergracia, que lleva a un extremo la gracia y la abusan creyendo que hay que pecar para darle gloria a Dios, está, por ejemplo, la postura de que el pecado ya no existe más. Esta es una doctrina también. Y a lo largo de la historia ha sido creída por sacar de contexto algunos versículos, de la misma forma que sacaron de contexto el versículo de Romanos. Pero uno de sus expositores de esta creencia fue la famosa secta Creciendo en Gracia. No sé si todavía existe, la verdad, porque el líder de esta secta murió, comenzó a decir muchas cosas completamente fuera de lugar. Primero dijo que era Cristo, después dijo que era el anticristo, después mandó a sus seguidores a tatuarse el 666, después dijo que su secta iba a pasar por una transformación y creían una sarta de herejías, como por ejemplo decir que Adán en realidad era Satanás, que por eso el pecado había entrado por Adán y que Cristo vino a deshacer las obras del diablo, o sea, las obras de Adán, y que por eso en Romanos habla de que en Adán todos mueren, mas en Cristo todos son vivificados. Pero el entendimiento de esta secta era de que el pecado no existe más. La secta pasada dice, o la creencia pasada dice que tú puedes pecar una vez que has nacido de nuevo y no importa porque la salvación es por gracia. Esta secta enseñaba que el pecado ya no existe, basados en Hebreos 2:14. Lo leo rápido, dice: así que por cuanto los hijos participamos de carne y sangre, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y ellos, basados en esto, creen que el diablo fue destruido en la cruz del Calvario y por lo tanto, si el diablo fue destruido, el pecado también, y el pecado ya no existe. Porque hay un verso también que dice que Cristo terminó con el pecado, pero en la exégesis que hicimos de él la semana pasada dijimos que con lo que terminó fue con el poder del pecado, que ya lo vimos, sobre los que están en él. Este entendimiento de Hebreos 2:14 es completamente erróneo a la luz de la Escritura. Alguien diría, no, pero pastor, ahí lo dice claramente. Hebreos 2:14 dice claramente en la parte final que él, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Por eso es muy peligroso que nosotros torzamos las Escrituras o saquemos de contexto un versículo sin conocer el resto de las Escrituras. Porque esa interpretación, ¿cómo sabemos que esa interpretación es errada? Porque contradice el resto de las Escrituras, contradice el Nuevo Testamento, por lo tanto la interpretación debe ser otra. Y un verso que contradice específicamente es Primera de Pedro 5:8. Pedro dice lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces la interpretación de Hebreos 2:14 de que esa frase lo destruyó, habla de que no existe más Satanás, debe de estar errada y por lo tanto significa que lo que destruyó fue su poder. Destruyó el poder, el diablo tener poder hacer lo que él quiera con los creyentes. Él no puede hacer lo que él quiera con los creyentes, ese poder le fue quitado. Por eso que para venir a destruir a Job tuvo que pedir permiso, para venir a tocar a Pedro tuvo que pedir permiso. Porque los creyentes no estamos en las manos de Satanás. Mucha gente cree que cada vez que sucede algo que no va de acuerdo a lo que ellos quieren que suceda, es el diablo. Eso no es así. El diablo no es soberano. El que es soberano es Dios. Nosotros estamos en las manos de Dios, no de Satanás. Entonces esta postura es completamente errónea de que el pecado ya no existe. Entonces, si tú naces de nuevo, dice esta postura, tú no puedes pecar porque el pecado no existe para ti, no existe más. Cristo terminó con él, así que tú puedes hacer lo que tú quieras. Y viene otra postura que es la postura del perfeccionismo. La postura del perfeccionismo es muy asumida por algunas iglesias pentecostales. Esta posición proclama que no solamente es posible, sino necesario y obligatorio alcanzar una plenitud en que el creyente al nacer de nuevo no comete pecado más, ni de acción ni de pensamiento. Quiero aclarar que algunos movimientos pentecostales, no todos, porque acuérdense que pentecostales hay de todo tipo. Está, por ejemplo, el típico pentecostal que es unitario. Hay muchos pentecostales que son unitarios, no creen en la Trinidad. Están los pentecostales trinitarios también. Está el pentecostalismo clásico, ¿verdad? Mucho que se plegan mucho a un movimiento que se llama el movimiento de santidad externa,
que enseñan que el pantalón fue creado por el diablo. Pero también están los neopentecostales que enseñan que el pantalón no fue creado por el diablo, sino por Dios. Entonces, espero no herir susceptibilidades, ¿no?, de algún pentecostal que esté por ahí conectado, pero sí hay un movimiento y un grupo de pentecostales que enseñan que el cristiano debe vivir en perfección, sin pecar nunca, ni de acción, ni de pensamiento. Le voy a dar una pista si usted quiere identificar a este grupo. Una de las características de este grupo que creen en esta enseñanza es que ellos creen que el cristiano, después de nacer de nuevo o el día que nació de nuevo, puede recibir una segunda bendición de parte de Dios. La segunda bendición, por lo general, ellos le llaman el bautismo del Espíritu Santo. Ellos enseñan que una persona, tú oras por él, lo haces repetir una oración, mira, repite esta oración, quiere aceptar a Cristo, Cristo te va a ayudar con tus problemas, te va a solucionar todo. La gente dice sí. Repite esta oración, Señor Jesús, te dejo entrar a mi corazón, etcétera, etcétera. La oración no es mala, lo malo es que mucha gente que la hace realmente no está arrepentida de sus pecados, ni entiende qué es pecado, ni entiende la vida nueva a la que el Señor le está llamando, ni entiende el evangelio. Entonces, bueno, acabó la oración, se hace el anuncio, hermanos, tenemos una fiesta en los cielos porque este hermano hizo la oración y ya es cristiano. Entonces, ahora, hermano, usted necesita buscar el bautismo del Espíritu Santo y unas señales que hable lenguas. Y allí, en esa segunda bendición, usted va a ser investido con un poder tan grande que prácticamente Dios va a mandar un fuego purificador en usted tan grande que usted va a hablar lenguas y va a ser una manifestación externa gloriosa y visible, todos lo vamos a ver, y usted va a ser capacitado de ahí en adelante para no pecar más. Aunque usted no lo crea, esta es una enseñanza que un grupo pentecostal cree y enseña. Y alguien diría, pero pastor, tienen razón ellos, porque mire lo que dice Mateo 5:48, ahí es, porque este es el verso en el que ellos se basan. Hay varios, pero este es el principal. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, es bien importante, mire, el error que se cometió con Hebreos 2:14 de la secta Creciendo en Gracia, de entender ahí que destruido significa dejó de existir, cuando en Pedro dice, cuídense del león rugiente. Pedro no diría que se cuiden de alguien que dejó de existir. No, él sabe que dice, no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Y aquí se comete el mismo abuso, porque la palabra perfecto no siempre es perfecto. Por ejemplo, a veces tú le mandas a hacer un quehacer a uno de tus hijos y lo hizo muy bien, muy bien. Tú no esperabas que lo hiciera tan bien y tú le dices perfecto, pero realmente no hay nada perfecto en este mundo. Este mundo caído y en pecado, todo tiene defecto, todo tiene error. Alguien lo pudo haber hecho mejor todavía. ¿Okay? A veces decimos, el clima está perfecto para solearme. Quizás para ti, pero para una persona que está enfermo de la piel no está perfecto, le puede hacer daño. Entonces esa palabra perfecto no es perfecto. Por ejemplo, la palabra original significa completo. Y lo que habla aquí de sean completos, habla de que el pueblo cristiano debe de establecerse una meta hacia la madurez, donde él va completando un carácter cristiano poco a poco y va haciendo uso sincero de los medios de gracia por medio de los cuales alcanza una madurez cristiana. No implica una perfección absoluta. Sabemos que eso perfecto en este mundo solamente fue Cristo. Nosotros los seres humanos no somos perfectos, y proponerte ser perfecto después de haber hecho una oración, aunque la conversión haya sido genuina, es algo que lo único que traerá a la persona es frustración, porque ahorita vamos a avanzar y vamos a ver que realmente aún después de la conversión nosotros seguimos teniendo pensamientos erróneos. Así que no implica perfección absoluta. ¿Cómo lo sabemos? Primera de Juan 1:8-10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y este es el apóstol Juan, incluyéndose en el grupo de los que no pueden decir que no tienen pecado. El mismo apóstol que estuvo con Cristo dice, ¿yo cómo voy a decir que no tengo pecado? Eso sería hacerme a mí mentiroso. Entonces, sí, la perfección es la meta, pero no se va a alcanzar en esta tierra. Ahora, aclaración, el hecho de que la meta de la perfección no se alcanza en esta tierra no debe de ser una excusa para que nosotros pecar.
No, como cristianos nosotros debemos seguir adelante en la meta, hacia la perfección, siendo más completos, que eso es lo que significa realmente en Mateo 5:48. Pero debemos entender que eso solamente se va a lograr en la glorificación, en la muerte para el alma, en la muerte del cuerpo para el alma y en la glorificación para el cuerpo. Y por último, la postura de la Iglesia Católica con respecto al pecado. Por ejemplo, ellos enseñan que cometer un pecado mortal hace perder la gracia. Un pecado mortal para ellos pierde la gracia. En estos días hay serios problemas en la Iglesia Católica, por ejemplo, porque están cerrados y no se pueden confesar. Y la creencia de ellos es que si una persona muere en pecado mortal, se va al infierno. Solamente hay dos formas de lidiar desde el punto de vista de ellos con el pecado mortal, y hay una forma que ellos le llaman la forma ordinaria, que es la confesión con el cura, el cual el cura en el nombre de Dios, el sacerdote, en el nombre de Dios les perdona sus pecados. Esa forma ordinaria ahorita no está disponible por la cuarentena. Entonces ellos tienen una forma extraordinaria. La forma extraordinaria ellos le llaman hacer un acto de contrición perfecta, que significa arrepentirte del pecado mortal de una forma perfecta. Entonces, ahorita ellos, por ejemplo, están en un problema. ¿Por qué? Porque al no haber curas que los absuelva de su pecado y les perdone su pecado, esa es la forma ordinaria. Ok, no tenemos la forma ordinaria. Vamos a la forma extraordinaria. Me voy a arrodillar y voy a comenzar a hacer un acto de contrición perfecta, un acto de introspección interna, de analizarme a mí mismo y de arrepentirme de mis pecados de una forma perfecta. Pero hay un problema. Ningún católico puede jactarse de decir: hice un acto de contrición perfecta. Lo único que se pueden es arrojar a que yo lo hice, pero no sé si es perfecta, porque eso solamente Dios lo sabe. Entonces, esto es un mal entendimiento del pecado. Prácticamente para ellos nunca son salvos sino hasta el último segundo. Pasan trabajando por su salvación hasta el último segundo en sus vidas. ¿Por qué? Porque nadie les puede garantizar que su acto de contrición fue perfecta. El pecado es muy mal comprendido, como hemos visto. ¿Cuál es nuestra postura? Nuestra postura la vamos a ver ahorita en el verso 11, 12, 13 y 14. Nuestra postura acerca del pecado es una postura bíblica. Y es de aquí de donde nosotros sacamos nuestra postura del pecado. Y en pocas palabras, la postura es fácil. La postura es que el creyente ya murió al poder del pecado, pero tiene una batalla continua contra el pecado y contra Satanás, debido a que el pecado está todavía atrincherado en nuestros miembros. Y eso es algo que Pablo va a seguir desarrollando en lo que falta del capítulo 6 y en el capítulo 7, donde él mismo se presenta como un ejemplo, donde él mismo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hasta que lleguemos al 8 y sigamos adelante entendiendo esta doctrina. Pero esta es nuestra postura y aquí está donde nosotros nos basamos. Alguien ha usado la siguiente ilustración para hablar acerca del pecado en la vida de las personas. Usan la ilustración de la resurrección de Lázaro. Dicen: Lázaro estaba muerto, el Señor lo resucitó, y eso lo vamos a hacer un paralelo con nuestra regeneración. El Señor nos resucitó a una nueva vida. Dice: pero Lázaro, cuando estaba muerto, estaba atado con unas vendas, con unos sudarios. Y la verdad es que yo no creo que haya tomado más de unos 10 minutos soltar a Lázaro. O sea, a Lázaro tomó un poco de tiempo haberlo liberado, porque dijo el Señor Jesucristo: suéltenlo y déjenlo ir, ¿no? Cuando él ya había resucitado. Ahora, esta ilustración tiene su limitación, porque así como Lázaro resucitó de un momento a otro a vida, nosotros también fuimos regenerados de un momento a otro. Aquí es donde la ilustración ya tiene su defecto, porque a Lázaro le tomaron unos 10 minutos, 15 minutos soltarlo de sus vendas, de su sudario, pero el cristiano le toma toda su vida irse liberando de los harapos del pecado. Es un proceso, por eso la santificación es un proceso. Y hasta ahí llega la ilustración. Vamos a ver el verso 11. Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ok? Y esto así también, en la primera parte que vamos a hablar aquí es de la capacidad de saber, de saber estas dos verdades. Esto es lo que vamos a ver aquí, saber dos verdades. El cristiano debe saber estas dos verdades. Está muerto al pecado, vivo para Dios. Muerto al pecado, vivo para Dios. ¿Por qué?
porque Cristo ya pagó la deuda, terminó con el pecado, terminó con el castigo. Y entonces por eso Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ya vamos a llegar ahí, primeramente Dios. ¿Ok? Pero entonces ahora un cristiano vive su vida de cara a Dios. Coram Deo, dijeron los reformadores. Vivimos nuestra vida de cara a Dios, como si todos los días la cara de Dios estuviera acá enfrente de nosotros. Por eso es que la Reforma trajo un avance científico, tecnológico y sacó al mundo del oscurantismo prácticamente a todo lo que el mundo es hoy, porque la gente comenzó a hacer bien las cosas, en todo el sentido de la palabra bien, no solamente espiritualmente, sino en el trabajo, en los estudios, en la ciencia, en todo. Así debemos ser los cristianos, lo más excelentes que podamos para la gloria de Dios, obviamente no para la gloria de nosotros. Prácticamente este pasaje habla de tener bien clara nuestra nueva identidad. Este pasaje habla de identidad, pero no esa identidad, hermano, de descubre al campeón que hay en ti. Porque mucha gente habla de identidad desde un sentido, desde un punto de vista de, oh, tu nueva identidad en Dios es que ahora eres un príncipe y una princesa del Señor. Bueno, no. Esta identidad de la que habla aquí, Romanos 6:11, es esto, que tú tengas bien entendido que estás muerto al pecado y vivo para Dios. Esa es la identidad de que habla este verso. Sepan esto, así que ustedes también sepan esto. El conocimiento es importante, hermanos. Mire lo que dice Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. No sé si usted alcanza a verlo, pero prácticamente el Señor dice, hasta los animalitos a veces tienen más entendimiento. Hasta los animalitos conocen que aquel es su dueño, que aquel es su Señor, que allá viene a traerle agua, que allá va a ir para llevarlo a comer, y los animalitos son bien inteligentes. Yo en mi niñez estuve en un rancho, los animalitos son así. Cuando ellos ven que el amo va a acercarse a sus, ¿cómo se llama?, a los lugares donde se les pone la comida o alguna vitamina que se les va a dar, ellos vienen solos. Tú puedes hablarle y ellos pareciera que entienden lo que tú les estás diciendo, aprenden a conocer la voz de sus amos. Dice, y sin embargo, dice, mi pueblo no me conoce a mí. ¿Se imagina que los animalitos tengan más entendimiento de conocer a su amo y que los cristianos no entiendan estas dos verdades, que están muertos al pecado y vivos para Dios y que ahora su amo es Cristo? Necesitamos, hermano, el conocimiento es importante. Hay gente que saca de contexto el verso que dice que la letra mata, pero y el espíritu vivifica. No hay que leer, no hay que estudiar, no hay que prepararnos, solamente hay que ayunar, orar, y eso es bueno. Pero tiene que ir acompañado de conocimiento también. Por ejemplo, en estos días los ateos están aterrorizando a los cristianos debido a lo que está pasando. Los ateos están haciendo memes burlescos, están haciendo mofa, están haciendo comentarios sarcásticos. Uy, los cristianos andan con su tapabocas y no que creen en Dios. Y no que la muerte más bien es ganancia. Y los ateos están haciendo prácticamente leña de los cristianos. ¿Ok? Porque dicen, y no estoy con esto respaldando la postura de los ateos, no, porque los cristianos debemos ser prudentes, debemos ser sabios. Aún el mismo Señor Jesucristo fue prudente en este sentido. Cuando el diablo le dijo, arrójate del pináculo del templo, el Señor no dijo, no, pues sí, ahorita como el Señor me va a guardar. No, Él dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, obviamente los ateos están errados y están atormentando a los cristianos. ¿Dónde está tu Dios ahora en tiempo de coronavirus? Pero los cristianos que conocen a su Señor, el pueblo que conoce a su Señor, está tranquilo, sabiendo que su Señor está en control de todas las cosas. Se cuenta una anécdota que en una ocasión un hombre llegó muy consternado a la oficina de su pastor. Estaba completamente devastado este hombre y llegó a la oficina de su pastor y le dijo, pastor, yo tengo una pregunta. El hijo de este hombre había acabado de morir. Le dijo, pastor, ¿dónde estaba Dios cuando mi hijo murió? El pastor respiró profundo porque a veces a los pastores nos toca responder preguntas muy difíciles. Y el pastor le dijo, Dios estaba exactamente en el mismo lugar donde él estaba el día que su propio hijo murió. O sea,
cada vez que pasa una tragedia en este mundo o nos pasa una tragedia a nosotros, ¿dónde está Dios? Dios está en su trono. El mismo lugar donde Dios estaba el día que Jesucristo estaba colgado en la cruz del Calvario. Y esto tiene un sentido maravilloso, porque John Lennox en su libro ¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus? Escribió algo que me gustó demasiado. Tuve la oportunidad de leerlo esta semana. Es un libro bastante corto, se lo recomiendo, está gratis en formato electrónico, quizás más tarde lo publico el link para que lo bajen. Dice, si Cristo es el Dios encarnado, dice John Lennox en este libro, ¿qué estaba haciendo en una cruz? Bueno, entre muchas otras cosas, esto significa que Dios no se ha mantenido alejado del dolor y el sufrimiento humano, sino que Él mismo lo experimentó. Los cristianos creemos en un Dios sufriente. Los cristianos creemos en un Dios que, siendo Dios, voluntariamente decidió sufrir por nosotros en la cruz del Calvario. Y me encantó esta ilustración y este comentario de este libro, porque aquí yo quiero meter un comentario personal donde viene muy a modo con lo que estamos hablando y que yo lo completaría de la siguiente manera. Sufrió para librarnos de la paga del pecado, que es la muerte, y del poder del pecado, que es la verdadera causa del sufrimiento. Y así como el pecado trajo sufrimiento al mundo, escuche, el pecado trajo sufrimiento al mundo, Cristo con su sufrimiento derrotó al pecado. Esa es la verdad detrás de todas estas cosas. Hermano, nosotros necesitamos ese conocimiento de Dios, entender más al Señor, pasar más tiempo en las Escrituras, pasar más tiempo en oración. Un pueblo que conoce al Señor, dice Daniel, que se esforzará. Verso ahí en Romanos 6:11, la parte B dice, consideraos muertos al pecado. La palabra aquí para consideraos es la palabra griega logizomai y habla de contarte. Por ejemplo, en una ocasión se usó cuando dice que Cristo fue contado entre los inicuos, porque Él fue crucificado entre dos malhechores. Esa es la palabra logizomai. Cristo fue contado como si perteneciera al grupo de los malhechores, porque así estaba profetizado, obviamente. Obviamente el Señor no cometió ningún pecado personal, pero así estaba escrito. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos consideremos muertos al pecado. Quiere decir que nosotros nos contamos como un grupo de gente sobre los cuales el pecado ya no tiene poder. O sea, nosotros ya no pertenecemos a ese grupo, nos contamos fuera de ese grupo, de los que viven en pecado, de los que permanecen en pecado, porque en el tema pasado dijimos que Pablo dice, ¿cómo perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Esas son las respuestas de Pablo, enérgicas, contundentes, en ninguna manera. Debemos contarnos entonces como en un grupo de personas que ya no se deleitan en el pecado. No creemos en el perfeccionismo, obviamente, porque si nosotros somos sinceros, todo el que ha nacido de nuevo sabe que seguimos experimentando contaminación en diversos grados en nuestra vida y en diferentes áreas de nuestra vida. Hay personas que a veces se convierten y tú ves cambios externos muy radicales, y gloria a Dios por eso. Su ropa, hasta su peinado, muchas cosas externas tienen un cambio radical después de la conversión, pero eso no significa que su corazón fue perfeccionado. Su corazón sigue en una lucha, sigue estando contaminado. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver, vamos a leer la parte C del verso. Consideraos vivos para Dios, o sea, te consideras fuera de un grupo de los pecadores y te cuentas ahora dentro del grupo de los que viven para el Señor. Al nacer de nuevo quedamos automáticamente fuera de un grupo y pertenecemos a otro grupo. Verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine, antes reinaba antes de nacer de nuevo. Alguien que reina hace lo que quiere, da órdenes, da instrucciones, pero alguien que ya no reina, ya no tiene poder, ya no hay que obedecerlo. Antes era nuestro rey el pecado, hacía y deshacía con nosotros, pero ahora solamente sobrevive débilmente. El pecado es puesto, es que la palabra se me fue ahorita. Pablo pone el pecado aquí como un monarca destronado, es personificado, esa es la palabra que estaba buscando.
Pablo personifica al pecado aquí como un rey destronado, resentido, que quiere volver a gobernar, pero que ya no tiene poder para gobernar. Ahora el creyente no se somete. Dice, en vuestros cuerpos mortales, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. En el cuerpo mortal, en nosotros, al nacer de nuevo, nuestro cuerpo sigue siendo mortal, sigue siendo sujeto a envejecimiento, enfermedad, eventualmente corrupción cuando muramos. Cuando nosotros nos convertimos, en nuestra mente, en nuestra memoria, siguen habiendo cuestiones pecaminosas, cuestiones de recuerdos, de ideas. Por ejemplo, si una persona se convierte hoy a Cristo, después de haber vivido toda una vida de adulterio con muchas mujeres, es muy probable que mañana, un día después de su conversión, siga teniendo pensamientos de esos adulterios e imágenes en su mente de acciones que él cometía con las mujeres que él estaba. Por eso dice, hay un cuerpo mortal, es decir, memorias, ideas, pensamientos. Por eso más adelante Pablo le dice a los romanos, no os conforméis a este mundo, sino renovad vuestra mente. Renovad el espíritu de vuestro entendimiento, y vamos a llegar ahí también con la ayuda del Señor. El pecado sigue atrincherado ahí en algunas partes mortales de nosotros que están sujetas todavía a la corrupción y a la contaminación del pecado, pero ya no tiene fuerza el pecado. O al menos así debería de ser en el convertido. Ya no tiene fuerza en nosotros. Dice, no reine de modo que le obedezcáis. Ya no le vamos a obedecer, porque no es nuestro rey, es solamente un sobreviviente, débil, sin fuerza, sin poder. Así que cuando sea tentado en algo, yo le doy un consejo. Cuando esté siendo tentado, dígale, hola pecado, te recuerdo que ya no eres mi rey. Cristo es mi Señor, Cristo es mi amo. Verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No presentéis vuestros cuerpos. Este presentar, la palabra original es como un hacer reverencia, como cuando alguien venía a presentarse a la corte de un rey y al presentarse ante él, es decir, hacer acto de presencia, hacía una especie de reverencia ante el rey. Dice, no presentéis más vuestros cuerpos al pecado, como diciéndole al pecado, pecado, aquí están mis manos, aquí están mis ojos, aquí están mis oídos para oír el último chisme, aquí están mis ojos para ver el último video inapropiado, aquí están mis pies para ir a cualquier lugar a derramar sangre inocente, dice un proverbio, que ahí figuradamente puede hablar de ir a hacer el mal, no necesariamente a matar literalmente. No, dice, ustedes ya no tomen sus cuerpos para eso, sino que preséntenlos como vivos de entre los muertos, como instrumento de justicia. Entonces, ¿de qué habla aquí? Habla de que ahora nuestro cuerpo es para la gloria de Dios. Señor, aquí están mis manos para levantarlas, darte gloria. Aquí están mis pies para ir a tu casa, ahora que acabe la cuarentena, gloria a Dios. Aquí está mi boca para hablar tu palabra. Aquí están mis ojos para deleitarme en la maravillosa creación que has hecho. Aquí están mis oídos para escuchar el sermón, para escuchar tu palabra. Todo mi cuerpo lo presento a ti porque tú eres mi Señor. Antes lo presentaba al pecado para maldecir, para quizás tú eras una persona que eras un golpeador y usaste tus manos para golpear, o eras un maldiciente, un blasfemo, un lujurioso que tus ojos no le ponías rienda nunca y te ibas detrás de cualquier imagen o detrás de cualquier cosa inapropiada. Eso dice que éramos cuando antes. Primera de Corintios 6, 9 al 11 es nuestra cita ahora. Ya vamos terminando. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Muchos pecados, algunos vergonzosos que se mencionan en esta lista. Pero dice, eso erais. Ahora ustedes han sido lavados, ahora ustedes han sido santificados por el Espíritu de nuestro Dios. Nuestro último verso el día de hoy, hermanos, es el 14.
Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este es un tema controversial, ya lo hemos venido hablando todos los 5 capítulos anteriores, lo seguiremos hablando, pero esto no quiere decir que la ley de Dios es mala, porque Romanos nos enseña todo lo contrario, es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Más adelante seguiremos analizando ese versículo en Romanos 7:13, pero lo que quiere decir aquí es que la ley no puede romper el poder del pecado. Lo señala, pero no puede romper el castigo del pecado. Solo puede reprender y condenar al castigo, al pecado. Y gloria a Dios por eso, porque revela la justicia de Dios, revela la ley, el carácter santo de Dios. Sí, pero ¿y qué más? Bueno, que estás condenado. Necesitas el evangelio para poder ser salvo. ¿Significa eso que entonces después de ser evangélico voy a hacer lo que quiera con mi vida? Claro que no, porque las obras tienen su lugar en tu vida para dar fe y legalidad de tu conversión, que ya lo hemos hablado hasta la saciedad. Pero el cristiano ya no está bajo la condenación de la ley, sino que ahora está bajo el poder redentor de la gracia de Dios. Eso es lo que quiere decir este versículo. No estás bajo el poder de la ley, estás bajo la gracia redentora del Señor con la cual Él te ha llamado con sus lazos de amor. Para concluir, en teología a esta posición en la cual nosotros estamos como creyentes después de nacer de nuevos, se le llamó en latín simul justus et peccator, que quiere decir que al mismo tiempo somos justos porque hemos sido justificados y el Padre nos ve revestidos de Cristo, ¿ok? Pero al mismo tiempo también todavía seguimos pecando. ¿Por qué? Porque estamos todavía en un cuerpo mortal, como dice Romanos. Claro, hay una lucha, hay una batalla, el pecado no es nuestro amo, no es nuestro Señor. Pero el cristiano verdadero cada vez se convierte en menos pecador y ese proceso se completará con la muerte del cuerpo para el alma y con la glorificación para el cuerpo. Damos gracias a Dios. Vamos a orar el día de hoy.